Bueno, bienvenidos al módulo de multiimágenes en COVID. El objetivo de este módulo es actualizar un poco los hallazgos en los distintos métodos en imágenes en el contexto de esta pandemia que nos ha modificado la vida a todos. Y para ello contamos con la presencia de tres expertos en las distintas modalidades. El doctor Marcelo Errasti, que nos va a hablar de los hallazgos en tomografía computada. La doctora María de la Paz Ricapito, cardióloga, especialista en multiimágenes cardíacas, que nos va a hablar de hallazgos en resonancia cardíaca. Y el doctor Pablo Lago, médico clínico y ecografista del Instituto Cardiovascular, que nos va a hablar de los hallazgos en ecografía pulmonar. Comenzamos con el doctor Marcelo Errasti. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vamos a repasar un poquito de lo que vamos a encontrar en la tomografía respecto de los hallazgos en el COVID. Simplemente para repasar y para mencionar anteriormente, tenemos que recordar que a diferencia de la placa simple, la tomografía llega a tener sensibilidad de hasta un 94% de acuerdo a las series, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos evaluando pacientes que llevan 4 a 5 días de síntomas o síntomas graves, ¿bien? Y que incluye una imagen tanto en la placa como en la tomografía negativa, ¿sí? Sin hallazgos patológicos, no quiere decir que no haya infección por COVID, sino que puede ser normal hasta en un 18% de los casos, en estadios tempranos o preclínicos. Y otro dato a tener en cuenta es que debemos diferenciar de otros virus respiratorios en respecto al diagnóstico diferencial, como el N1H1, la influenza, el MERS u otros virus SARS, que en realidad en la imagen nos van a plantear el diagnóstico diferencial porque no va a haber un cambio significativo de los hallazgos, siendo importante el contexto clínico y pandémico en el cual nos encontramos. Bien, para clasificar un poco los hallazgos y ordenarlos, llevé como referencia la clasificación que dio la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas, que es igual a la que cambian algún nombre que refiere la Fleschner y la Sociedad Americana, mencionando hallazgos típicos de COVID, o clásicos, los que se caracterizan por consolidaciones focales, opacidades focales en vidrio esmerilado a predominio de los lóbulos inferiores, de distribución periférica y afección múltiple. También podemos encontrarnos con patrones empedrado o crazy paving, sobre todo en los estadios crónicos. Pueden tener esas consolidaciones broncograma aéreo, incluyo el signo del halo o el halo invertido. Entre los hallazgos probables, las consolidaciones y las opacidades en vidrios esmerilados se presentan focales o unilaterales, pero siempre de distribución tendiente a la periferia y en los lóbulos inferiores y con menor extensión. Los casos indeterminados por la imagen se refieren a los que no coinciden con patrones clásicos ni con un patrón no COVID, ¿sí? Y sobreagregado en pacientes con enfermedades colágenopatías previas o interticiopatías más precisamente previas, fibrosis pulmonar, que tenían una patología de base intersticial en el parénquima pulmonar. Y los hallazgos no COVID, la bronconeumonía, principalmente tener en cuenta el patrón en árbol en brote y las imágenes centrilobulillares, lesiones cavitadas, derrames pleurales, pericárdicos o adenomegalias. Para ver un ejemplo de las lesiones típicas, los infiltrados parchados en vidrio esmerilado, que pueden ser difusos de acuerdo a la severidad y extensión de la enfermedad, a predominio de los lóbulos inferiores, con algún área de consolidación y tractos parenquimatosos. Ahí en la imagen de abajo a la derecha se puede ver señalada con la flecha el signo del halo que mencionábamos anteriormente entre los hallazgos típicos. Los patrones no indeterminados, acá podemos ver en las dos imágenes compromiso intersticial periférico, ¿sí? Con áreas de panalización en la imagen de la izquierda que nos hablan de una patología o una intersticiopatía preexistente, y hallazgos no COVID. En la imagen de la izquierda, la cavitación con nivel hidroaéreo, extensa consolidación. En la imagen de la derecha, en el lóbulo
el segmento posterior del lóbulo superior, patrón en árbol en brote con imágenes centrilobulillares. Respecto y para finalizar de la cuantificación de las lesiones en la imagen, hablamos de lesiones consideradas como leves a menos de 3 lesiones focales de menos de 3 centímetros de extensión en lo que respecta a consolidaciones y patrón en vidrio esmerilado. Si hay más de 3 lesiones focales con mayor extensión de 3 centímetros, ya sea en vidrio esmerilado o consolidación, vamos a hablar de un criterio moderado a severo, lo mismo que la extensión bilateral con consolidaciones en estadio temprano nos hablan de mal pronóstico o moderada a severa gravedad y el compromiso difuso de ambos pulmones nos habla de severidad siempre y cuando teniendo en cuenta el cuadro clínico que precede el paciente, ¿no? Muy bien, y con eso estamos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Lago. Nos va a hablar de ecografía pulmonar en COVID. Perfecto. Bueno, la ecografía tiene una gran ventaja a muchos de los métodos. Primero, una mayor sensibilidad que la radiología, como dijo acá nuestro compañero. Lo importante de poder hacerlo al lado del paciente, tanto en domicilio como en la guardia o en la evolución de los pacientes que están en terapia, puede ser repetida múltiples veces, evita que el paciente pueda ser trasladado y disminuye así la posibilidad de contagio. No es irradiante y el bajo costo. ¿Qué tipo de transductores utilizamos? Si bien el traductor de pequeñas partes, alta frecuencia, es un transductor que se puede usar para ver la línea pleural y digamos las lesiones cercanas a la pleura, optamos por utilizar el cardiológico que habitualmente tenemos en los equipos, que nos da una mejor ventana. ¿Qué tipo de seteo tenemos que usar? Algunos equipos tienen seteo pulmonar, pero en el caso que no lo tengan, hay que recordar que debemos usar un seteo abdominal, la profundidad aproximadamente empezar a 10 centímetros y después darle el foco en la línea pleural y después darle el foco en la zona de interés con una ganancia media del 50%. No utilizar ninguna de las ventajas de los equipos, armónicas, etcétera, hay que ver la imagen pura y a una frecuencia media a baja. Esto es el seteo habitual con el cual uno hace la evaluación pulmonar en el paciente en general y COVID en particular. Las zonas que debemos estudiar, trazando líneas axilar anterior, axilar posterior y la mamilar, nos separan en 6 zonas, o sea, anteriores, axilares y posteriores. En general, pacientes que evaluamos en el decúbito dorsal. Algunos pacientes, cuando están en buen estado general, uno le puede pedir y evaluarlo en la posición sentado o de pie. Importante evaluar el deslizamiento pleural, es decir, el deslizamiento entre las dos líneas pleurales, de esa manera descartar lo que es el neumotórax, atelectasias masivas o intubación selectiva, la pleura si está pegada por otra patología previa del paciente. El deslizamiento es muy útil, es buscarlo en todos los campos. Los signos más característicos de la ecografía pulmonar y que son útiles en el diagnóstico del COVID, en la primera imagen de la izquierda, las líneas A características paralelas a la línea pleural, que van, digamos, atenuándose hacia la profundidad. Las líneas B, en estas líneas B hay que recordar que tienen que ser 3 o más por campo de estudio, tienen que moverse sincrónicamente con el movimiento respiratorio y no se atenúan, llega hasta la parte más profunda. En la tercera imagen, en triángulo, la consolidación subpleural. Esta patología característicamente son lesiones más bien periféricas. La ecografía no tiene la posibilidad, a diferencia de la tomografía, de ver lesiones profundas. El derrame pleural, ya sea laminar o muy importante, lo mismo que las grandes consolidaciones o hepatización del parénquima, no es lo habitual de encontrar. Son pequeñas lesiones, predominantemente en territorios posteriores. Vuelvo a recordar la línea B, que es lo que tenemos que buscar. La línea A es un patrón de un pulmón totalmente normal, aireado, o la falta en el caso de la aireación pulmonar, como puede ser un neumotórax, y las líneas B que están hablando de compromiso intersticial. Cuanto más líneas B, hay relación con el aumento del BNP en el caso del edema pulmonar o el mayor compromiso infiltrativo. Las características las repito, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Artefactos verticales que nacen en la línea pleural, se mueven sincrónicamente, hiperecogénicas, borran a las líneas A normales
y cómo rayo láser llega a la profundidad del campo de estudio. Algo muy importante en el paciente es evaluar si son focales o difusas. En el caso de que yo me encuentro con líneas B focales, es muy importante ubicarlas en qué campos, como para ver el seguimiento, y a su vez hablan del pronóstico del paciente. Si las líneas B son difusas y bilaterales, debemos pensar en otra cosa, como por ejemplo el edema pulmonar. El derrame pleural en todas sus manifestaciones, ya sea libres o tabicados, yo le diría que prácticamente descartan. El derrame es muy poco frecuente encontrar en el paciente con COVID, salvo en las complicaciones que se asocian a la neumonía lobar secundaria a la asistencia ventilatoria y el derrame paraneumónico en ese caso, o el empiema. Algo muy importante en la diferenciación de la telectasia y en la consolidación es la aparición del broncograma dinámico, como vemos en la imagen de la izquierda. En el paciente durante la inspiración el movimiento aéreo es característico y el broncograma tiene una especificidad, digamos, de hablaros que ese es un proceso de consolidación, a diferencia de la telectasia, que son broncogramas puntiformes inmóviles. Resumiendo, el rol del diagnóstico, más sensible que la radiografía, útil en el monitoreo domiciliario o en el paciente en internación, estadificación del riesgo. Si la imagen es totalmente negativa, tiene un alto valor predictivo negativo. Los cambios de la ecografía pulmonar hay que recordar que es anterior al deterioro clínico, a su vez, del paciente. Nos permite ver cómo es la evolución del paciente, la respuesta en la medicación, cuál es la mejor técnica ventilatoria, ya sea supino o prono, y es muy importante en la evaluación del reclutamiento pulmonar, el tiempo de Winning, la evaluación diafragmática también. Algo muy importante para decir es que es un estudio que no debe ser realizado sin experiencia, ya que debe ser realizada la mayor cantidad de zonas del pulmón, deben ser estudiadas en el menor tiempo posible para disminuir el riesgo del contagio. Y entonces, por otro lado, la ecografía hay que recordar, hay que pedirla cuando yo voy a tomar un cambio de conducta del paciente, si no, no debe ser solicitada. Y algo muy importante, la protección personal y la limpieza del equipo, antes y después del procedimiento. El compromiso bilateral parcheado, predominantemente posterior, es lo que nos hace sospechar esta patología en el paciente. A la izquierda, una reconstrucción tridimensional de una tomografía y a la derecha, el corte biplanar. Esto es importante para evaluar fundamentalmente las consolidaciones subpleurales. Vemos en esta imagen también la irregularidad de la pleura, que es un hallazgo muy importante, y las zonas de consolidación de centímetros no son dolorosas, a diferencia del tromboembolismo, que pueden dar este tipo de patrón. La línea pleural es muy importante, la irregularidad les muestra una línea pleural regular a la derecha, en el caso de un paciente con edema pulmonar y en el caso de un paciente con compromiso pulmonar. Las consolidaciones subpleurales, imágenes en los estadios iniciales y pueden ser de mayor tamaño en la evolución, digamos, del paciente con mayor compromiso. En resumen, engrosamiento y irregularidad pleural, líneas B focales entre zonas respetadas, o sea, parcheado, bilaterales, predominantemente posteriores, lesiones subpleural, derrame pleural poco frecuente en el COVID puro, no complicado. Esto es una de la Sociedad Española, donde hubo un gran acuerdo donde decir, bueno, en el pulmón seco, predominantemente con línea A, o las líneas B poco frecuentes sin desaturación, es un paciente de manejo domiciliario, y en el caso de que haya muchas líneas B o aún consolidación con desaturación, son pacientes que deben ser ingresados a la institución, y si hay desaturación con otros criterios, a terapia intensiva. En resumen, limpieza del ecógrafo antes y después de cada uno de los estudios, el hallazgo de las líneas B, recordar más de 3 de líneas B en 2 o más zonas del mismo campo pulmonar o bilateral, y la consolidación, recordar los más importantes subpleurales, que es donde uno la debe buscar, y la relación de la consolidación subpleural en la evolución y pronóstico del paciente. Muy bien, muchas gracias, doctor Lago. Bueno, continuamos con la presentación de la doctora María La Paz Ricapito. Nos va a hablar de resonancia cardíaca
en COVID-19. Doctora. Muchas gracias, Mariano. Bueno, un poco excediéndome de la resonancia y hablando de todas las modalidades de imágenes que tenemos en cardiología, debemos hablar de la afectación cardiovascular por el COVID-19. Bueno, el impacto de este virus a nivel del sistema cardiovascular puede dar diferentes presentaciones. Nos puede generar una miocarditis que puede ser directamente por agresión del virus sobre el miocardio o secundaria por toda la tormenta y la respuesta inflamatoria que el virus genera. Nos puede dar infarto de miocardio, lo mismo, puede ser un infarto tipo 1 o por un estado protrombótico que tiene el paciente por oclusión de una coronaria por un trombo o bien un infarto tipo 2. Puede darnos tromboembolismo pulmonar e incluso trombosis venosa profunda que genere ese tromboembolismo pulmonar, eso en general correlacionado con el estado inflamatorio protrombótico de nuestro paciente. Falla derecha, la falla derecha a consecuencia en general de la severa inflamación pulmonar, la hipoxia, la alta PIP, no olvidemos que la PIP que ponemos en los respiradores también puede ser lesiva y puede generar falla derecha y el tromboembolismo pulmonar que ya mencionamos. Además puede generar insuficiencia cardíaca descompensada en pacientes que ya tenían daño del músculo o en pacientes que tienen un daño nuevo por las citoquinas o por la demanda metabólica que esto genera. Y además nuestros pacientes pueden cursar con arritmias por diversos mecanismos. ¿Cuánto es el porcentaje de pacientes con COVID que tienen afectación cardiovascular? Bueno, hasta aproximadamente el 12% de los pacientes presentan afectación cardiovascular. Y nosotros tenemos diferentes imágenes como el ecocardiograma, la resonancia magnética y la tomografía que debemos utilizarlas de manera precisa para que colaboren con el diagnóstico, la estratificación de riesgo, el manejo y el pronóstico de nuestros pacientes. Si vamos a hablar de la ecocardiografía mientras el paciente cursa la infección, tenemos que decir que deberíamos realizar solamente los estudios cuyos resultados puedan modificar el manejo del paciente, o sea, hacer un triage a la hora de indicar el estudio. Reducir el tiempo de exposición de nosotros al virus y deberíamos usar ecógrafos portátil o de mano que sean fáciles de sanitizar. Todo eso porque siempre nos debemos cuidar nosotros antes de exponernos a una situación así. Y después debemos utilizar lo que se ha dado a llamar un protocolo FOCUS, es decir, Focused Cardiac Ultrasound Study, que tiene que ver con reducir el tiempo de exposición y hacer estudios dirigidos simplemente a lo que estamos buscando y nos pueden cambiar el manejo y el pronóstico de nuestro paciente. ¿Qué vamos a ir a buscar típicamente para hacer un estudio rápido? Vamos a ir a buscar el ventrículo izquierdo, cuáles son las dimensiones, la función ventricular y si tiene trastornos de la motilidad regional. En el ventrículo derecho también vamos a valorar la función y además vamos a valorar la presión pulmonar producto del gradiente ADVD en la insuficiencia tricuspidia. En las válvulas solamente vamos a ir a buscar signos groseros de valvulopatías. En el pericardio si hay derrame o engrosamiento y típicamente vamos a ir a valorar la vena cava inferior. No nos olvidemos que la mayoría de estos pacientes están en terapia intensiva, en donde es muy importante valorar la presencia de la precarga que tienen estos pacientes. Y a su vez, deberíamos asociar, cuando fuese necesario, un Doppler venoso y una eco pulmonar. No tenemos ganas de robarle el trabajo a los ecografistas, pero la realidad es que los ecocardiografistas también podemos entrenarnos para hacer ecografía pulmonar, aunque sea una ecografía pulmonar básica de rescate donde no tenga que estar entrando uno y otro médico a la misma habitación de un paciente infectado. Por otra parte, con respecto al ecocardiograma transesofágico, deberíamos realizarlo solo en los pacientes en el que el resultado implica salvar la vida y no puede ser reemplazado por otro estudio. Las técnicas más modernas, como las técnicas de deformación, también son útiles. Lo bueno sería que se hagan en un procesado fuera offline, o sea, nosotros adquirimos las imágenes y después se procesan, donde por ejemplo podemos ver algunos signos de alteraciones de la deformación que podrían ser compatibles en pacientes que tengan miocarditis. Esto también aporta, pero no tenemos que aumentar el tiempo de exposición delante del paciente. Por lo tanto, en los signos ecocardiográficos que podemos ver en el COVID, los signos más frecuentes que pudimos encontrar fueron alteraciones en la función ventricular izquierda, en la función ventricular derecha, trastornos segmentarios de la motilidad y por supuesto todo lo que es patología del VD y aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y de acuerdo a cada forma de presentación en el paciente son los diferentes signos ecocardiográficos que vamos a hallar.
¿Qué pasa con la angiotomografía? Bueno, básicamente la angiotomografía se puede usar y es de muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque muchos pacientes de estos presentan injuria miocárdica y no sabemos por qué es. No sabemos si realmente son infartos por trombos, oclusiones trombóticas arteriales, como esa que vemos ahí en un paciente en una diagonal ocluida, o simplemente son pacientes con arterias sin lesiones obstructivas, pero la injuria miocárdica es de otro origen. Para eso nos sirve la tomografía. Por otra parte, también podemos hacer incluso un cuádruple rule-out. Podemos valorar las arterias coronarias, la aorta, el parénquima pulmonar y la arteria pulmonar, todo con un solo estudio, con un protocolo adecuadamente definido. Es más, en las nuevas técnicas hasta podemos ver edema por realce tardío con yodo en los pacientes que tienen afectación por injuria tipo miocarditis, un realce subepicárdico. La resonancia magnética, bueno, en los pacientes con troponina positiva, disfunción miocárdica o arritmias que no pueden justificarse por otras razones, todos deberían tener una resonancia magnética si esta resonancia magnética es crucial para el manejo de paciente y siempre y cuando este paciente lo tolere. Eso hablando de pacientes internados. ¿Para qué nos va a servir? Típicamente para ver el ventrículo derecho y para ver edema. Y el edema, además, asociado a los diferentes patrones de realce tardío con gadolinio, si estos existiesen o no, nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial y etiológico de la inflamación aguda miocárdica. Típicamente este es un paciente internado en terapia intensiva en el cual, si ustedes ven la imagen de la izquierda, es una imagen de T2 STIR que se utiliza justamente para ver edema. Hay edema difuso, hiperintensidad difusa en el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo. La imagen del centro, que es un mapeo T1, demuestra lo mismo, pero la imagen del extremo de la derecha es un realce tardío con gadolinio donde el paciente no tiene realce. Por lo tanto, estamos asistiendo a una injuria aguda de ese músculo de buen pronóstico sin realce tardío con gadolinio. ¿Qué más se vio? Bueno, ¿qué pasa con los pacientes una vez que los externamos, ¿no? Porque todo esto es en la internación. Una vez que externamos los pacientes, bueno, se ve que hay una preponderancia de pacientes que continúan con síntomas, que tienen palpitaciones, algo de dolor de pecho, arritmias, que tienen presencia de edema en las imágenes de resonancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Resonancia para todo el mundo? Bueno, no necesariamente. Estos son dos ejemplos. El ejemplo superior es de una paciente que, si se fijan, tiene hasta realce tardío con gadolinio en la imagen B, en la cual está a 3 meses de haber cursado una infección por COVID y haber sido hospitalizada, y esto habla del pronóstico, ¿no? Si quedó realce tardío con gadolinio o no, varía en el pronóstico del paciente. Las imágenes de inferiores hablan de un paciente que hace 1 mes que fue hospitalizado por COVID, continuó con dolor de pecho, se realizó y sigue teniendo inflamación aguda. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con estos pacientes de aquí en adelante? Bueno, la verdad es que tuvimos una lluvia, un aluvión de publicaciones sobre la presencia de edema en los pacientes post-COVID. Pero la verdad es que no sabemos cuál es la implicancia pronóstica de esto, porque no tenemos el tiempo suficiente de seguimiento de estos pacientes para ver si van a desarrollar eventos cardiovasculares mayores o no lo van a hacer. Estamos aprendiendo. No nos dejemos guiar por el afán de publicar. Seamos criteriosos a la hora de juzgar los estudios, puesto que varios estudios tienen diferentes grupos control para valorar la presencia de edema y los controles son bastante erráticos. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos el haber escuchado este módulo. La idea fue llevarles un poco más de información acerca de las diferentes presentaciones y formas en las que nosotros, los médicos, tanto los médicos clínicos, generalistas y cardiólogos, podemos tener un uso criterioso de las diferentes técnicas de imágenes para ayudar a nuestros pacientes y tener también un juicio claro de valores a la hora de interpretar los múltiples estudios que salen publicados. Muchas gracias.